Las prioridades. Proverbios capítulo 1, versículos 20, 21 y 33. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. Mas el que oyere, habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Muy buenos días, hermanos. Hoy es jueves 5 de noviembre del 2020 y nuevamente nos damos a esta bendita disciplina. Le rogamos a Dios sea de bendición el devocional matutino. Vamos a orar para pedir de Dios ayuda y dirección. Señor bendito, te damos gracias por permitirnos nuevamente, Señor, acercarnos a tu palabra y mirar, escuchar, Señor, leer, meditar, pero necesitamos de tu dirección, necesitamos, Señor, de tu misericordia y necesitamos de tu bendición sobre tu palabra en nuestros corazones. Necesitamos, Señor, de tu gracia. Te rogamos que bendigas tu palabra en nuestros corazones, que en medio del bullicio podamos ser sabios y tener prioridades en las que tu nombre sea glorificado, nuestras almas sean usadas para tu gloria y nuestras vidas también sean bendecidas en tu gracia y en tu dirección. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues el día de hoy hablamos de las prioridades. En nuestro mundo y en nuestras actividades, recordarán que hace un tiempo y antes de la pandemia, todo era un ruido. En todo lo que desempeñábamos había un bullicio, un ruido característico del que estábamos acostumbrados. Las cosas cambiaron con la pandemia y parece que las personas, además de que fuimos sujetas a estar recluidos en casa y guardados y teniendo cuidado del contacto, con el propósito de tener sana distancia y medidas de salud para no agravar, ¿verdad?, la situación que se veía en el mundo y en ese sentido de manera particular en cada región, en cada localidad. Junto con este cambio vino el silencio y en un sentido, ¿verdad?, podemos decir el silencio en términos generales, en un dejar de ese bullicio y ese contacto físico. Pero la pregunta es, ¿ha notado usted que aún en medio de esa individualidad en la que ahora trabajamos, hay más ruido? No de forma literal, pero sí como un concepto, hay más ruido. ¿Se ha fijado que es cierto que las voces de los niños en las escuelas y de los jóvenes en las universidades no está presente, pero hay más ruido en su mente, en su corazón? Ante esta situación, ante esta realidad, la palabra de Dios nos dice esta mañana que la sabiduría, el consejo de Dios, como ayer escuchamos, el consejo que viene de Dios, tiene su propósito, y su propósito es divino, es eterno. Es conducirnos no solamente a Cristo, sino también es conducirnos por medio de la fe de Jesucristo en una vida que traiga gloria a Dios, que sea de bendición a otros, que nuestras propias vidas sean usadas para bendecir a otros y que nuestras mismas existencias sean bendecidas con la presencia de Dios. La sabiduría, esta sabiduría
Dice en el versículo 20, clama en las calles, alza su voz en las plazas. Esto significa que la sabiduría de Dios, es decir, su palabra, su consejo sabio y la aplicación de esa sabiduría de Dios en nuestros corazones, está en medio de todo lo que realizamos en nuestras relaciones interpersonales, ahora a través de los medios. También allí la sabiduría clama. En medio de nuestras relaciones, decía, aunque han cambiado los medios y las formas en un sentido, aún ahí la sabiduría está clamando. Cuando dice que clama en las calles, en las plazas, en los principales lugares de reunión, no hace referencia literal a aquellas actividades solamente en las que nos reuníamos, sino en aquellas actividades que implican relaciones y también comunicación. Ahí es donde la sabiduría clama también. Algo que tenemos claro en este pasaje es que esta sabiduría gratuita de parte de Dios es dada abundantemente por Dios. Sin embargo, habrá que buscar a Dios de todo corazón, por medio de Cristo Jesús, para recibir esta sabiduría. Debemos entonces tener entendimiento de que esta sabiduría, que es dada de forma amplia, gratuita, de gracia, no puede venir a nosotros simplemente por leer o incluso por comprender, sino por una relación con Dios, por un lado, y por otro lado, también el texto nos permite saber que esta sabiduría tiene ese efecto, tiene esa acción en nuestras vidas. Hablar poderosamente, sin ser estridente, pero dándonos sabiduría, paz, dirección, calma, entendimiento y en ese sentido también la fortaleza para hacer aquello que se nos indica en la palabra de Dios en nuestro día a día. La sabiduría clama a nuestros oídos. Si ponemos atención en este versículo o en otros versículos, la sabiduría está predispuesta a nosotros. Podemos ir a la presencia de Dios y podemos tener en su palabra el consejo. Dios no va a retardar su dirección. Dios no va a cerrar su palabra ante nosotros si de todo corazón le buscamos, si en Cristo le buscamos. Tenemos entonces la disposición de esta sabiduría porque ella clama. Está hablando con poder a nuestros oídos. Y debe hacerlo con poder porque muchas cosas en nuestros oídos están llenando nuestros pensamientos, están arrebatando nuestro gozo, están restringiendo nuestro crecimiento y limitando muchas veces nuestra perspectiva. Que cosa contraria, la sabiduría busca darnos libertad, gracia y dirección en ese sentido, en nuestra perspectiva cotidiana, en nuestro carácter, en nuestro corazón, en nuestras mentes. Darnos no solamente llenarnos de razones prudentes, de dirección, de palabras, de respuestas que sean sal, ¿verdad? Sean palabras con gracia, sean palabras con amor, llenas de misericordia. La sabiduría asigna prioridades. Cuando la palabra de Dios viene a nosotros, no solamente nos da a conocer su inteligencia, su sabiduría, la sabiduría divina. Dice este pasaje, si usted lee de los versículos completos de esta sección, del versículo 20 hasta el versículo 33, se dará cuenta que trae exhortaciones directas a una vida sin Dios, para que nos volvamos a Dios de todo corazón. El versículo 22 dice, ¿hasta cuándo, oh simples? La palabra simple o la designación de esta palabra hace referencia a personas
que no tienen juicio, que no tienen cuidado de tener un entendimiento o ser entendidos respecto a las cosas, a todo lo que deben, a todo lo que viven y a todo lo que, cómo deben responder en cada circunstancia, pero tampoco tienen interés en saber. Simplemente es una persona que podríamos ilustrarla como la basura en el mar que es llevada de un lugar a otro sin ninguna importancia, sin ninguna certeza, sin ninguna prioridad ni propósito en su vida. A los burladores les dice, ¿hasta cuándo los burladores dejarán de burlar? Y los insensatos aborrecerán la ciencia. ¿Hasta cuándo? Este llamamiento de la sabiduría no solamente es un clamor a nuestras almas para que busquemos de Dios, también debemos entender, es una dirección piadosa y llena de misericordia para ayudarnos a asignar prioridades en medio de las circunstancias tan ruidosas que vivimos. Debemos de tener prioridades sobre los proyectos que realizamos, sobre las clases que tenemos o que tomamos o que damos, sobre los trabajos que ahora se han visto transformados. ¿Cuál es la prioridad? ¿De qué manera trae gloria a Dios? ¿Vale la pena? ¿Vale el costo? La sabiduría, dice en este pasaje, clama a la entrada. Y en ese sentido está indicando que la sabiduría clama en todo inicio de proceso, de todo pensamiento, en cada cuestión que nos presentamos. Ahí la sabiduría clama a la entrada. ¿Cuánto cuesta? ¿Debo tomar este reto? ¿Debo usar estas palabras? ¿Debo comportarme de esta manera? La mayoría de nosotros tenemos recursos financieros y emocionales limitados a nuestra disposición. ¿De qué manera puedo usar o hacer uso de tal forma que traiga gloria a Dios? De tal manera que mi vida sea usada para la bendición de otros y para la gloria de Dios, y al mismo tiempo de qué manera debo actuar que el fruto sea confortable para mi alma también, en una relación íntima con Dios, personal, real y de amor. Si nosotros atendemos a la palabra de Dios, escuchamos su sabiduría, quizá no tuviéramos que clamar tan alto cuando estamos en medio de las dificultades y estamos atareados y nos vemos superados en medio de las dificultades si escuchásemos. Roguemos a Dios, hermanos, roguemos a Dios, amigos, que Dios nos permita poner prioridad a las cosas importantes y que a las urgentes no demos dilación, tardanza. La sabiduría aquí nos promete éxito. Éxito si escuchamos, éxito si acudimos a su instrucción. En cambio, si nosotros vamos en dirección contraria, tendremos consecuencias terribles. El dinero y el prestigio no te dan, no te sostienen y no pueden en ningún sentido traerte el éxito que escuchar la sabiduría traerá delante de Dios para otros y en tu propia alma. La sabiduría nos promete que cuando seguimos su dirección estaremos tranquilos, tendremos paz para con nuestro Señor, tendremos satisfacción en el trabajo que realizamos, puesto que lo hacemos para Dios, y le daremos la gloria. Que el Señor nos bendiga en este día, que el Señor nos dé sabiduría.